Cuando un ciego está recuperando la vista, aún después de una intervención milagrosa y portentosa del Señor Jesucristo, suele suceder que confunde los hombres con árboles y viceversa. Y algo similar o tipológico sucede cuando tú te acercas a leer o buscar entender algo en las Sagradas Escrituras, leyendo e interpretando con la vieja mente carnal o, en el mejor de los casos, alumbrando con el entendimiento del sol natural que hay en el lugar atrio y no bajo una cubierta de luz espiritual como podría ser en el mismo santuario. Esa visión borrosa y esa interpretación equivocada es entendible, y en esta noche voy a explicarte rápidamente y de manera sencilla por qué sucede y cuál es la solución, cuál es el remedio y la cura definitiva para que puedas enfocar la visión correctamente y entender el plan de Dios. Con toda seguridad, antes de ese relato del Bereshit, existía la gran unidad, el gran Dios uno, único, eterno. El relato que se nos da en las Escrituras empieza justamente con Bereshit, con la letra Bet, que es la letra número 2. La 1, Aleph, está oculta, está escondida, no aparece. Tú eres Dios que te encubres, dice la Escritura. Entonces, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno como Aleph, uno es, no es Bet, 2, no, es uno. Desde el mismo primer relato nos aparece entonces esa dualidad, esa polaridad. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o los Elohim hicieron esto, los cielos y la tierra, los cielos y la tierra. Ahí está, polaridad, lo espiritual, lo terrenal, lo de arriba, lo de abajo. Y entonces viene todo el proceso de formación, lo que conocemos comúnmente como la creación, con todo su proceso de la luz y las tinieblas, y separando la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche, las aguas de arriba de las aguas de abajo, separando la luz de las tinieblas, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entre la luz y las tinieblas hay una separación. Está la luz en la mañana y en la tarde. Será la tarde y la mañana un día, y en la mitad está la noche. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, y en la mitad la expansión. La expansión se llamó cielos, y los cielos a su vez tienen otras divisiones, los cielos de los cielos, Ouranos, Epauranos, y la tierra pues también va a tener división. Se mueven las aguas de abajo y se descubre lo seco, y las aguas de abajo se llaman mares y lo seco se llama tierra, y entonces de esa manera quedaron los cielos y la tierra. Bueno, también tenemos la expresión y la manifestación del hombre, que lo hace varón, hembra. También separa, como separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, como separó la luz de las tinieblas, como separa todas las cosas, sacó la mujer, hembra, del costado del varón. Entonces, ¿qué es lo que Dios se propone? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Ese es el gran misterio del creyente cuando empieza a caminar y descubre y lee que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo nos va a enseñar en la epístola a los Efesios, versículos 9 y 10 del primer capítulo,
que nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y cuál es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan de Dios es, primero, lo que hizo, Bereshit, el principio, creó los cielos y la tierra separando de arriba, separando de abajo, separando las aguas, separando la hembra del varón, separando la tierra de los mares, separando la luz de las tinieblas, para volver a unir, para volver a reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas que hay en los cielos y todas las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar al Señor Jesús dando una explicación de la hipotética profecía que trajo Adán: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús explica: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto, pues, el contexto es cuando lo fueron a tentar preguntándole que si era lícito el hombre dar carta de repudio, o sea, el divorcio de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces Jesús dice que esto es por causa de la dureza del corazón, que Moisés transigió con la dureza del pueblo de Israel, pero que al principio no eran así las cosas. Entonces vemos desde el principio la dualidad y la unidad. Hay dos árboles: el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. O sea, ahí está la dualidad, el yin y el yang, el varón, la mujer, el agua de arriba, el agua de abajo, la luz y las tinieblas, la dualidad, el bien y el mal. Pero también hay un árbol que lo vamos a encontrar al final en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, en la Santa Jerusalén, que es el árbol de la vida. No de la vida y de la muerte, no, el árbol de la vida, así, en unidad. Hay árbol de unidad, hay árbol de dualidad. Quien permanece, el final es el plan de Dios, llegar a la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Lo que sucede es, si no se tiene claridad sobre esto que acabamos de decir, entonces, lo que decía al comienzo, cuando se está leyendo la Escritura con el entendimiento natural de la luz del sol en el lugar atrio y no bajo cubierta de una luz espiritual, cuando se acerca a textos, ejemplo, Mateo 24:7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. ¿Y cómo interpreta eso la mente natural? Se levantarán, pues no quiere decir que por las mañanas cuando ya durmieron se levantan. No, nación contra nación y reino contra reino significa guerra. Pero allí nos está diciendo, nación contra nación es algo terrenal y reino contra reino es algo espiritual. Ahí está. Pero no se ve porque se mete toda la harina en el mismo costal. Y hay harina de trigo y hay harina de maíz. Y no se deben mezclar ni las semillas de ninguna manera, ni para sembrar, ni para cocción, ni mucho menos para el entendimiento, que es lo que estamos hablando. Siempre vamos a estar viendo esa dualidad y siempre el hombre natural va a verla como si fuera una misma cosa: palo de José, palo de Efraín, el reino del norte, el reino del sur. Sí, eso es Israel. Todo lo mete en un costal. Te pongo otro ejemplo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La Biblia. Estás confundiendo una cosa con otra. Mira cómo termina
el Antiguo Testamento en la Biblia que tú lees. Seguramente en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, está hablando de que el Señor envía al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Decimos grande y terrible como una cosa apocalíptica, pero grande es una cosa y terrible es otra cosa. Grande fue la manifestación del Señor hace 2000 años y terrible es la manifestación que está viniendo, Ercomai, lo que está viniendo del Señor. No es la misma cosa. Y termina diciendo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cómo lee el hombre natural? Dice, pues Él va a ayudar a reconciliar. No, está presentando las dos venidas profetizadas por Malaquías de Elías. Su primera venida cuando se manifiesta el Cristo, y Jesús mismo enseñó que este fue Juan el Bautista. A la verdad, Elías ya vino y no lo recibieron. ¿A quién se refería Jesús? A Juan el Bautista. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Son las dos fases de su ministerio. La apertura de Israel a los gentiles, la bendición que Dios le dio a Israel para los gentiles. Dios les dio el templo, el sacerdocio, todo el orden y toda la promesa, pero se abrió como se abre el fruto, como se abre la granada y salen sus 613 semillas, pues así se abrió para las naciones. Y ahora el corazón de los hijos hacia los padres, reconocimiento y honra de quienes fueron los progenitores y de dónde venimos. Claro, hay un pensamiento de moda y es ser anti-israelita, y eso se denomina anti-sionista, antifascista, pero pues te lo voy a decir de una manera sencilla. Simplemente estás ignorando lo que te estoy diciendo. Estás tratando de entender con el sol natural y no se ve nada, ni se va a entender la revelación, porque estás solamente con la luz del Espíritu. El Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas. De resto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Te pongo un ejemplo adicional para que no te quede la menor duda. Dios está bendiciendo a Abraham y le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. El hombre natural y el entendimiento natural lee y dice, sí, o sea que Abraham va a tener mucha descendencia, punto. O sea, va a ser prolífico, va a tener hijos y los hijos van a tener muchos hijos y así sucesivamente. Pero aquí está diciendo que tendrá descendencia terrenal, descendencia celestial, como las estrellas del cielo es una descendencia, como la arena del mar es otra descendencia. No todo en el mismo paquete, no todo es grande y no todo es terrible. Hay que separar, no todo es el corazón de los hijos hacia los padres, ni todo es del corazón de los padres hacia los hijos. Hay que separar. Tienes que hacer la diferencia entre nación contra nación y reino contra reino. Son cosas que la palabra debe ser dividida con maestría, con experticia, con el conocimiento y el entendimiento del Espíritu. Si metes toda la harina en el mismo costal, se te va a volver allí una mezcolanza y sucederá lo que viene sucediendo, y es confusión, y eso es lo que significa Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo mío, salid de esa mezcolanza, de esa mixtura, de la confusión.
En una ocasión, Jacob se encontró con un campamento de Dios y sus ángeles en la tierra, en medio de su camino por el cual él iba. Él quedó sobrecogido y lo declaró, dijo: este es el campamento de Dios. Y denominó aquel lugar Mahanaim, que es dos campamentos, o sea, donde se está uniendo el cielo y la tierra. Cuando Jacob tuvo el sueño de una escalera y a Dios arriba y ángeles de Dios que subían y bajaban, dice la Escritura exactamente eso. Dios en la parte superior, dice, Jehová estaba en lo alto de ella. Y esa escalera estaba apoyada en tierra. Su extremo tocaba el cielo. Entonces, un extremo en la tierra, un extremo en el cielo. Estoy leyendo Génesis capítulo 28, versículos 12 y 13. Ángeles de Dios que subían y descendían. Entonces, es una escalera, peldaño a peldaño. El camino de la vida del entendido, que es así, hacia arriba. Y si tú estás creciendo en el conocimiento, vas ascendiendo. Si tú traes un ministerio celestial, pues vienes descendiendo, vienes hacia la humanidad, vienes hacia la iglesia o hacia el hombre de afuera para enseñar, para corregir, para instruir, para sanar, para hacer los milagros que Dios quiere que se hagan. Esto es ángeles de Dios, ángeles mensajeros, malaquín, enviados de Dios a la tierra, y hombres de Dios que están ascendiendo, creciendo en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Esto es esta escala, peldaño a peldaño. La tierra en la parte de abajo, Dios, el mismo Dios en la parte superior. Entonces, ese mismo Jacob que vio en sueños la escalera, ahora está viendo en la vida real, despierto, consciente, la unión de los dos campamentos, el cielo presente en la tierra, Mahanaim. Pero este entendimiento de la polaridad, de la unidad, del plan de Dios de reunir las cosas, no era solamente potestativo o una prerrogativa del Medio Oriente, de los pueblos semitas, de los descendientes de Abraham y similares. No, también encontramos, porque pues la señal del oriente al occidente se verá, también encontramos culturas en el sur de América, en nuestra amada y sufrida Colombia, en el departamento del Huila, a pocos kilómetros de donde nació mi señor padre, están las excavaciones arqueológicas en la zona de San Agustín, donde se ha encontrado pues toda una cultura y pues, manifestación de un pueblo que literalmente desapareció. No se sabe, sino que ahí hay una manifestación de conocimiento de ellos, de tradiciones, culturas, y así como están, desaparecieron. Esa es una de las razones y de los motivos por los cuales la arqueología me parece tan apasionante. Bueno, pues les presento una de esas imágenes, esas esculturas en piedra, en donde vemos un águila, una gran y robusta águila, con una serpiente en su pico. El águila representa para todas las culturas, aún la de los pueblos bíblicos, aquella criatura que se mueve en las alturas. Es como la reina de los cielos, así como el tiburón podría ser el rey de los mares o el león el rey de la selva. Bien, esta reconocida criatura, esta ave, nos es representada en todas las culturas, en tallas, en esculturas, en dibujos, y aquí la vemos en el sur de Colombia, cultura precolombina, cultura agustiniana,
y la serpiente representando lo más bajo de la tierra, lo que se arrastra sobre el polvo de la tierra. Entonces, lo más alto y lo más bajo se unen. Mahanaim, los dos campamentos. En el principio creó Dios el águila y la serpiente, los cielos y la tierra, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Un animal de arriba, un animal de abajo. Representativo de arriba y representativo de abajo. ¿Y cuál es la señal? Pues que el de arriba desciende y toma al de abajo. Mira, ya lo lleva allí en el pico. Entonces, esto lo enseñamos cuando diseñé y publiqué el folleto evangelístico Los Cuatro Reinos. Un reino de abajo no puede subir, no puede ascender si el de arriba no traza un camino, no desciende, no baja por él. Entonces, los nutrientes de la tierra no pueden brincarle a las hojas ni al tallo de una planta, sino que la planta tiene que descender por medio de sus raíces y absorber las vitaminas y los nutrientes de la tierra para llevarlos a su propio follaje o a su fruto. Y entonces el reino mineral asciende al vegetal. De la misma manera que un vegetal no puede saltar a la boca de un animal herbívoro, sino que él tiene que descender, y así sucesivamente. El hombre desciende comiendo animal, el animal no le va a brincar al plato para que sea devorado, así sucesivamente. Entonces el reino de los cielos se ha acercado, Mahanaim, el águila, ha descendido y va a tomar lo más bajo de la tierra, lo vil y menospreciado del mundo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Lo propio, descender en tu condición más iluminada, más divinizada, en las regiones más bajas que tú tengas, en donde esté lo más oscuro de ti, y tomes eso, esa serpiente, y la levantes. Sorbida sea la muerte en victoria. Te pongo otro ejemplo, ya no en el sur de América, sino más en el norte. Cuando los españoles llegan a la zona de Mesoamérica, el dios más adorado, más venerado, más honrado en esa región por los mexicas era Huitzilopochtli. El dios Huitzilopochtli les había dicho, les había profetizado que fundaran su asentamiento principal, su México Tenochtitlán. Ellos estaban pues deambulando, peregrinando, pero este Dios les dijo que tuvieran un asentamiento definitivo, el Dios de los mexicas. ¿Y dónde se iban a asentar? Entonces, donde vieran un árbol de nopal, en el que en ese árbol estuviera un águila que llevara una serpiente en su pico y o en sus garras. Entonces, esa visión les indicaría el lugar exacto donde se levantaría Tenochtitlán. Este nopal, cactácea típica de las regiones desérticas del desierto de Sonora y toda esta área que hay entre lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica y México, tiene esas características de producir alimento, la tuna, y sus hojas también, por ser carnosas, se pueden cocinar y hacer alimentos muy típicos y muy nutritivos en las comunidades de esas zonas, y también para producir emplastos curativos como remedios para las comunidades primitivas, lo mismo que bebidas alcohólicas. Entonces,
para curarse, para celebrar, para alimentarse. Todo salía de ahí, como el árbol de la vida para la cultura mexica. En el libro de la Revelación, al finalizar, ya no tu Antiguo Testamento, tu Malaquías, cuando anuncian al profeta Elías, sino hablando del árbol de la vida, capítulo 22, el último de los capítulos, versículo 2, está el árbol de la unidad, de la vida, no de la vida y de la muerte, y da su fruto, 12 frutos al año, todos los meses fructifica, y también dice que sus hojas serán para sanidad a las naciones, tal cual lo dijo Huitzilopochtli. Aquí te presento una imagen de la bandera de los Estados Unidos mexicanos o de México y su emblema central, con un acercamiento para que puedas ver el águila y la serpiente. Y para terminar, la imagen de una escultura en bronce, obra de un artista que es amigo de María Rotondi, allí en Roma. Entonces, esta imagen de el águila y la serpiente en todas las culturas de Oriente, de Occidente, en cualquier parte la vas a encontrar. Entonces, bueno, ahí la tienes. La última imagen que quiero que quede en tu cabeza, en tu memoria, no es que el 7 de agosto de hace 70 años explotó Cali y el 7 de agosto de la semana pasada, por primera vez en la historia de Colombia, hubo una posesión presidencial. No es que hubo señales en los cielos y en la tierra y hubo que la luna se oscureció y el sol retrajo su resplandor y las estrellas llovieron y cayeron, sino que también tembló en Colombia y 7 días después tembló en España. No te quedes con eso, eso es lo externo, lo circunstancial. Vamos a lo más importante, Estamos solidarios y muy dolidos con la tragedia de Colombia, pero lo más importante es que tú me estás escuchando a esta hora y esta es la oportunidad que tienes para que el águila que está en ti descienda y tome en sus garras, en su pico, y pueda llevar a las alturas y pueda devorar como el herbívoro la planta, como la planta los nutrientes, o como el hombre carnívoro al animal, pueda tomar esa naturaleza y absorberla. Sorbida, la muerte en victoria, toma las pasiones más bajas y conquista eso. Levántalo, sácalo de su condición terrenal para que no se arrastre más sobre el polvo de la tierra. Devóralo, conquístalo. Esa es la figura, otra figura de la conquista de tu propia tierra. Eso es Mahanaim, esa es el encuentro, la unión de los dos campamentos. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. Ya no es el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal, sino una sola razón, una sola causa, un solo motivo, el árbol de la vida. Y no habrá más muerte. El gran plan de la unidad. Que queden tatuadas en tu conciencia que nos ha sido revelado el misterio de la voluntad de Dios. Ya no es más algo desconocido. La buena, la agradable y la perfecta se nos revelan. El velo se rasga y podemos ver que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y Cristo habita por la fe en tu corazón.
a menos que estés reprobado, a menos que sea la serpiente la que se está enseñoreando. Entonces, ¿cuándo será esto? Pues justo ahora, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo será? ¿Qué cosas se van a cumplir? ¿Qué cosas se van a reunir? ¿Y qué cosas se deberían unir celestialmente en ti? Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para que sea todo ascendido, todo levantado. Los tomaré a mí mismo para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas son las palabras de Jesús para ti en este día. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy.